Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a la maestría en educación. El día de hoy tenemos nuestra tercera sesión, la cual versa sobre la gestión del cambio tecnológico en las instituciones educativas. Esto como parte de la asignatura de Política y Gestión del Cambio Tecnológico desde un enfoque educativo. Yo soy el doctor Carlos Alberto Barrera Franco y el día de hoy vamos a iniciar recordando cuál es el propósito de esta asignatura. De manera particular, el objetivo es proporcionar a los estudiantes de esta maestría en educación una comprensión amplia y detallada de la política y gestión del cambio tecnológico aplicado específicamente al contexto educativo. Con estos conocimientos se busca que los estudiantes desarrollen habilidades tanto para analizar como para evaluar políticas que estén relacionadas con la tecnología en la educación, y así también puedan poner en práctica diversos conocimientos sobre cómo gestionar el cambio tecnológico y la manera en la cual se pueden ver beneficiadas las instituciones educativas, que es particularmente el tema que nos convoca el día de hoy. La sesión tiene como objetivo, entonces, brindar una serie de conocimientos, de conceptos, de procesos y de referentes que nos pueden dar claridad sobre los fundamentos y las mejores prácticas para gestionar de manera efectiva el cambio tecnológico en el ámbito educativo. En este sentido, se revisarán algunas herramientas que son recurrentes y son necesarias para identificar las necesidades tecnológicas en una institución educativa, pero también que sirven como un insumo para diseñar estrategias adecuadas de implementación para gestionar el cambio de manera integral y también, pues, superar y enfrentar todos los desafíos que surjan en este proceso. De manera específica, vamos a revisar 4 temas centrales. El primero de ellos es, pues, el conjunto de conceptos fundamentales sobre este proceso. El segundo tema es examinar las herramientas aplicables al diagnóstico de necesidades. El tercer tema va relacionado al diseño de estrategias para llevar a cabo la gestión de cambio tecnológico en una institución educativa. Y finalmente, propiamente, cómo es que se manifiesta o se materializa esa gestión de cambio. Antes de comenzar, y como lo hemos hecho en nuestras sesiones previas, vamos a revisar cuáles fueron las conclusiones del tema anterior que se vio en esta asignatura. En este caso, hablamos de la sesión número 2 que abordó el marco político y regulador del cambio tecnológico en la educación. La primera conclusión a la que arribamos es que el cambio tecnológico en el campo educativo pues tiene, por un lado, beneficios, pero también una serie de desafíos. Como parte de los objetivos, observábamos el acceso a la información, la personalización del aprendizaje y la ampliación de las oportunidades para colaborar. Pero también observábamos que han surgido una serie de desafíos, tales como la equidad, la privacidad y la seguridad, todo esto en el ámbito del ciberespacio, principalmente. Por lo tanto, ante el surgimiento de esta serie de desafíos, de la ampliación del área de vulnerabilidad a la cual pues, los profesores y los estudiantes están expuestos, es necesario que un Estado, un país, un gobierno, fije un marco político y regulador para garantizar que todas las interacciones que se dan en el marco de la educación, en este caso, se haga a partir del uso responsable de la tecnología y privilegiando en todo momento la promoción a la inclusión, la protección de derechos de los estudiantes y de los profesores en el campo educativo. La segunda conclusión versa sobre los marcos políticos y reguladores a nivel global. Por ejemplo, revisábamos los contextos aplicables desde la Organización de Naciones Unidas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. También observábamos aquellos que están relacionados en el contexto europeo que promueve la Comisión Europea, también aquellos que se promueven desde la UNESCO. Y observábamos que todos ellos parten de una noción inclusiva y equitativa de la tecnología educativa, es decir, buscan un acceso abierto que garantice la calidad y la seguridad, pero también brinden una orientación para políticas efectivas.
Como tercera conclusión, observábamos que, por lo tanto, la regulación del cambio tecnológico en la educación debe centrarse en abordar desafíos como la privacidad, la accesibilidad, la capacitación docente y la resistencia al cambio, los cuales se pueden considerar como fundamentales. Por lo tanto, se necesitan políticas claras, se necesita promover un desarrollo profesional docente, principalmente habilitarlos a los profesores en términos de sus capacidades y alfabetización digital. Y en ese mismo sentido, pues promover la investigación sobre el impacto de estas nuevas tecnologías educativas y cómo es que se puede fomentar una asociación con la industria, en este caso del sector tecnológico, pensando en poder abatir costos, poder obtener apoyo en la capacitación, etcétera. Y todavía llegamos a una cuarta conclusión. Esta cuarta conclusión señalaba que, pues, por lo tanto, hay una serie de consideraciones éticas y legales, como la privacidad, la propiedad intelectual y la seguridad de datos, que se consideran muy importantes. En México, y con este apartado, digamos, concluíamos esta sesión, sobre las leyes federales que regulan el uso de tecnologías educativas, especialmente en tres temas. El primero es en transparencia, segundo, la protección de datos y número tres, la educación. Entonces, habiendo retomado estas conclusiones sobre el marco político y regulatorio del cambio tecnológico a nivel internacional y en el caso de México, pues vamos a dar paso a revisar cuáles son los conceptos fundamentales que permitirán llevar a cabo un proceso de gestión de cambio tecnológico en una institución educativa. El primer tema, pues parte, digamos, de la definición de lo que es cambio tecnológico y cómo es que impacta en la educación. Ya en sesiones previas habíamos comentado que el cambio tecnológico es un proceso mediante el cual se desarrollan, se difunden y se adoptan nuevas tecnologías. Y todo esto conduce a cambios en la forma en la cual las personas viven, trabajan, se comunican y por lo tanto, pues se educan. Y observábamos al menos o podemos destacar tres actividades centrales. Primero, el desarrollo, que es el proceso de creación de nuevas tecnologías a través de la investigación y el desarrollo. Es decir, en muchas organizaciones públicas y privadas, pues hay un presupuesto que se destina a actividades de investigación y desarrollo y que tiene, digamos, por objetivo generar, desarrollar nuevas tecnologías, nuevos procedimientos, artefactos, sistemas que permitan realizar una actividad de manera mucho más eficiente o con un alcance mucho mayor. La segunda actividad es la difusión. Esta actividad, pues, está relacionada con el proceso por el cual las nuevas tecnologías se propagan, es decir, cómo se transmiten de una persona o un grupo a otro. Y esto pues también lo podemos ver de manera muy cotidiana, ¿no? Al hacer uso de alguna aplicación y pues si nos es muy conveniente o muy efectiva, pues nosotros mismos vamos propagando para que sea adoptada por otra serie de personas o de grupos. Y la tercera actividad que es muy importante resaltar es el de la adopción. En este caso es el proceso por la cual las personas o las organizaciones, en este caso las instituciones educativas, pues deciden utilizar una nueva tecnología y la hacen propia. Y todo eso pues va a requerir una serie de adecuaciones en sus procedimientos, en su estructura, en sus sistemas, para que pues haya un aprovechamiento pleno. Entonces, también retomando la lógica que hemos visto en sesiones previas, pues resaltamos que el cambio tecnológico puede tener indudablemente un profundo impacto en la sociedad, tanto positivo como negativo. Por un lado, puede conducir a nuevas oportunidades de crecimiento económico, de innovación, de progreso social, pero por otro también, pues puede conducir al desplazamiento laboral, a la desigualdad social y a la degradación ambiental. Y esto pensando principalmente en toda la basura electrónica, pues que vamos desechando como pues sociedad a través del tiempo. También he de señalar que el cambio tecnológico es un tema relevante para su estudio porque además de que permite, como ya mencionábamos, atender estas tres actividades centrales del desarrollo, de la difusión y de la adopción de una tecnología,
permite comprender cuáles son sus impactos potenciales y, por lo tanto, desarrollar políticas que puedan mitigar sus efectos, pues probablemente negativos, que como ya vimos existen, por más bondadosa o efectiva, eficiente sea la tecnología o la aplicación que pretendamos adoptar. Entonces, el cambio tecnológico en términos amplios, pues invariablemente ha tenido, tiene y seguirá teniendo un impacto en la educación. Las nuevas tecnologías, por lo tanto, han permitido a los estudiantes acceder pues, a una gran cantidad de información, de saberes, de conocimientos. También ha permitido que aprendan a su propio ritmo y a que colaboren con otros estudiantes independientemente de su ubicación geográfica. También entonces esto plantea desafíos, ¿no? La brecha digital, la falta de capacitación docente, entre otras. Ahora bien, la importancia de la gestión del cambio tecnológico pues es una actividad sustantiva en las instituciones educativas. Por ejemplo, la gestión del cambio tecnológico en las instituciones educativas es importante porque ayuda a las instituciones, primero, a asegurar que la tecnología se utilice de manera efectiva para apoyar que el aprendizaje de los estudiantes pues sea en ese mismo sentido. Segundo, superar la serie de desafíos que ya hemos mencionado y que plantea el cambio tecnológico y la aparición de nuevas tecnologías. Y número tres, aprovechar los beneficios de la tecnología para mejorar la calidad de la educación. Que eso dependerá pues mucho de cómo la institución ofrezca estos recursos tecnológicos tanto a los docentes como a sus estudiantes. Entonces, la gestión del cambio tecnológico debe de plantearse y concebirse como un proceso integral que involucra pues, a una serie de actores de varios tipos y todos ellos que conforman la comunidad educativa. Y estoy mencionando a estudiantes, a docentes, administradores, a padres de familia. Y el punto inicial es propiamente una evaluación de necesidades de la institución y debe concluir con un plan de implementación que sea factible y sostenible. Como podemos observar del lado derecho, pues esto, digamos, no es necesariamente lineal, sino hay una serie de actividades que son recurrentes y permanentes en una institución. Por ejemplo, dirigir y planear el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, transformar procesos manuales a tecnológicos, formular, digamos, protocolos para el uso adecuado de las TICs y analizar los resultados de inversión en tecnología. Y esas actividades pues están intrínsecamente vinculadas. Es importante tener en cuenta una serie de factores que deben de valorarse al momento de emprender un proceso de este tipo, un proceso de gestión de cambios tecnológicos. Entre estos factores están, por ejemplo, los recursos de los que dispone una institución, tanto tecnológicos como no tecnológicos, y especialmente pues los humanos, los intelectuales y los económicos. El segundo factor es la cultura de la institución, es decir, cómo una institución está abierta o no, tiene disposición o no a adoptar cambios, ¿no? Ya sean progresivos o disruptivos. Tercer factor, las necesidades de los estudiantes, todo esto en función del nivel de estudios y también, digamos, del tipo de estudio que desarrollan. Número cuatro, las necesidades de los docentes, es decir, esto va también en función de sus perfiles y de sus roles dentro de la institución. Número cuatro, la necesidad de administradores, en este caso coordinadores o personal de la administración educativa en general. Y finalmente, que esto, digamos, lo relaciona a las necesidades de los padres de familia, ¿no? Hay instituciones que tratan de emplear nuevas tecnologías, nuevas plataformas, tratando de articular a estos actores. Y bueno, la gestión del cambio tecnológico pareciera en primera instancia un desafío, pero podemos decir que es esencial para que las instituciones educativas aprovechen los beneficios de la tecnología, pero que tengan un impacto tangible en la calidad de la educación. Entonces, podemos hacer una serie de recomendaciones iniciales, ¿no? Para que las instituciones educativas promuevan este proceso de gestión de cambio tecnológico.
Una primera recomendación sería pues iniciar con una autoevaluación de las necesidades de la institución y cómo la tecnología pues puede brindar una satisfacción o una satisfacción a esas necesidades o una solución a las problemáticas que se tengan. Una vez habiendo hecho ese inventario o esa autoevaluación, es importante desarrollar un plan de implementación que sea realista, que sea factible y que sea sostenible a través del tiempo. Es decir, que responda con la naturaleza de la institución y las capacidades que posee. La tercera recomendación es involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa en el proceso. Es decir, no nada más a un área de tecnologías de la información y la comunicación, sino vincular a docentes, a estudiantes, a administradores, a directivos, a padres de familia e incluso eventualmente, ¿por qué no?, a autoridades. Número 4, comunicar claramente a todos estos miembros de la comunidad y en todo momento los beneficios de este cambio tecnológico. ¿Por qué? Porque esto puede tener impactos positivos en las culturas institucionales, principalmente pues tratarlas de familiarizar y de abrirlas a los procesos de cambio. Número 5, proporcionar capacitación y apoyo a los usuarios de la tecnología, que eso es fundamental porque una institución puede poseer pues la mejor tecnología, la de último modelo, la que recién ha salido, pero si no se cuenta con una capacitación orientada a explotar esas capacidades, pues de nada servirá la inversión que haga la institución. Y bueno, finalmente, como sexta recomendación, pues está el ser paciente y comprensivo con el cambio. ¿Por qué? Porque estos procesos de cambio tecnológico, pues pueden variar, obviamente, en términos de su velocidad de implementación y de éxito, dependiendo de las capacidades mismas de la institución, de sus recursos, de sus capacidades, de su cultura. Por lo tanto, es muy importante tener esta paciencia y comprensión. El tercer tema que es importante señalar es pues los desafíos y las oportunidades que se generan o que tratan de atender, mejor dicho, la implementación de la tecnología en la educación. Ya algunos los hemos referido de manera muy general, pero ahorita vamos a puntualizar. Primero, primer desafío, pues la brecha digital. Es decir, no todos los accesos pueden tener, todos los estudiantes, perdón, tendrían acceso a la misma tecnología, ya sea por una cuestión económica principalmente, social, este, familiar, incluso de cuestiones de infraestructura dentro de su hogar. Y esto puede generar brecha entre los estudiantes, no nada más dentro de una institución, sino entre instituciones. Y bueno, eso puede verse reflejado en la calidad o en el desempeño tanto de los estudiantes como de los profesores. El segundo desafío es el costo. La tecnología invariablemente pues puede ser costosa, principalmente pues la que surge, ¿no? La más novedosa. Esto puede eventualmente dificultar que ciertas instituciones educativas pues implementen de manera efectiva estos cambios. Sin embargo, como ya veremos, pues hay una serie de alternativas de acceso mucho más asequible, acceso abierto, que puede, digamos, permitir a una gran cantidad de instituciones acceder a estas tecnologías por costos muy bajos o incluso ningún costo. El tercer desafío es la capacitación. No se puede asumir de que todos los maestros ya están capacitados en automático para usar cierta tecnología, tanto dentro como fuera del aula. Y esto puede dificultar que los maestros saquen todo el provecho y todos los beneficios del recurso tecnológico aplicado a su proceso de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes. Entonces, este desafío, digamos, debe de ser atendido en todo el proceso de gestión de cambio tecnológico. Un cuarto desafío está relacionado al acceso a Internet. Y esto también, pues, está ligado con la ubicación geográfica de la institución educativa, el contexto social y económico, y bueno, el hecho de no tener acceso a Internet puede tener, digamos, un impacto en que pues se limite la capacidad para acceder a recursos educativos digitales. El tercer desafío que aquí yo planteo es el contenido digital. No siempre pues hay contenidos digital suficiente o de alta calidad
y que se dispone para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, pues es necesario generar esos contenidos que estén enfocados a las necesidades y a las expectativas de los estudiantes. Como sexto, tenemos la privacidad y la seguridad. Es decir, hay preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos de los estudiantes cuando se utilizan dispositivos y aplicaciones digitales. Y del otro lado de la moneda, digámoslo así, tenemos también una serie de oportunidades y que deben de ser contempladas como ese potencial de la implementación de la tecnología en la educación. Primero tenemos la personalización. Ya mencionábamos que la tecnología, ciertas plataformas, ciertos sistemas permiten tanto a alumnos como a maestros personalizar el aprendizaje según el perfil, las necesidades, los pues, gustos, preferencias, etc. Segunda oportunidad, la interactividad. Esto, digamos, es bastante positivo al hacer mucho más dinámico, mucho más activo el proceso de enseñanza-aprendizaje y pues en este sentido la tecnología ayuda a que los estudiantes aprendan de mejor manera, de una manera mucho más atractiva y a través de medios o dinámicas en las cuales ya estén familiarizados por su simple contacto cotidiano con la tecnología. Número 3, la oportunidad del acceso a la información. Como bien sabemos, el Internet ha abierto la posibilidad de acceder a gran cantidad y calidad de información de forma rápida y sencilla. Y esto puede verse reflejado de manera muy tangible o concreta en los trabajos que desarrollemos. Otra oportunidad que aquí también se plantea es el de la colaboración. Es decir, la tecnología permite o establece un nuevo canal de comunicación entre los estudiantes para que de manera, pues, incluso asincrónica y sin coincidir en un espacio concreto, puedan colaborar para, pues, ciertas actividades educativas o incluso de investigación. Que, bueno, ahí deriva nuestra quinta oportunidad, que en este caso es el hecho de que la tecnología también brinda herramientas para que los estudiantes realicen investigaciones de manera mucho más efectiva y también de mucho mayor calidad, al poder acceder a fuentes de información, bases de datos mucho más rigurosas y actualizadas. Otra oportunidad que brinda la implementación de la tecnología es el de la creatividad, ya que, pues, digamos, considerando las características de las herramientas audiovisuales que hoy en día se cuentan, no nada más en una computadora, sino también al acceder a Internet, a ciertas herramientas en línea, pues, sin duda, el resultado al cual puede llegar un estudiante puede ser mucho mayor. Y finalmente, la innovación, ¿no? Podríamos decir que si juntamos o mezclamos varias de estas oportunidades, pues la innovación se presenta como un gran efecto o una gran oportunidad que brinda la implementación de nuevas tecnologías. Obviamente, pues esto no es en automático, sino que habrá que, por parte de los docentes, de los estudiantes, saber emplear cada recurso tecnológico para su objetivo en particular. Una vez revisado, digamos, el fundamento conceptual y teórico, es importante hacernos esta pregunta: ¿cómo se detectan las necesidades tecnológicas en una institución educativa? El primer paso para la identificación de las necesidades educativas o tecnológicas, perdón, en una institución educativa, pues es reconocer esta actividad como un proceso. Es decir, es un conjunto de actividades, sí, compleja, pero que es fundamental para que una institución pueda garantizar que se use, se implemente de manera efectiva y por lo tanto tenga un impacto positivo en el aprendizaje. Esta actividad o este proceso de identificación de necesidades debe de ser colaborativo y debe de involucrar en la medida de lo posible a todas las partes interesadas clave, como lo son estudiantes, profesores, administradores o incluso personal técnico sobre tecnologías. Y el proceso debe de ser permanente y continuo.
ya que las necesidades o las problemáticas respecto a la tecnología en una institución educativa, pues son cotidianas y por lo tanto debe de darse un seguimiento respecto a cómo estas necesidades pues van satisfaciéndose o van surgiendo nuevas, ¿no? Es decir, cómo van cambiando. Primera actividad que se considera para esta identificación de necesidades es pues establecer objetivos y metas que sean, digamos, relativas al uso de la tecnología en una institución. Estos objetivos y metas deben de ser claros, realistas, concretos y permitirán, digamos, plantear un norte respecto a cómo satisfacer esas necesidades. Segunda actividad es reunir datos. Una vez que se hayan establecido los objetivos y las metas, es importante reunir datos sobre esas necesidades y hacer, digamos, la aplicación de diversos métodos, ya sean encuestas, entrevistas o grupos focales para tener insumos, tener datos que eventualmente puedan servir para el análisis e identificar áreas donde la tecnología tiene, pues, o podría tener un mayor impacto para mejorar el aprendizaje. El tercer paso es desarrollar un plan, ya con las necesidades, ya con los datos. Ahora bien, el plan debe de decirnos, debe de darnos una descripción de cómo se va a incluir el recurso tecnológico necesario, así como la estrategia a seguir, y no nada más, digamos, teniendo como fin su implementación, sino también, pues, de manera posterior su mantenimiento. Cuarta actividad es el de la implementación del plan. En este sentido, el plan debe de, obviamente, implicar una serie de actividades secundarias, ya sea la compra o el desarrollo de una nueva tecnología, la capacitación del personal que hará uso de esa tecnología y también crear políticas y procedimientos que garanticen el uso correcto de ese recurso tecnológico en el entorno educativo. Y conforme se va implementando el plan, no necesariamente hacia el final, debe de haber una serie de indicadores que permitan recopilar datos respecto a cómo se está implementando el plan. Esta actividad es propiamente la evaluación del plan y nos indicará si se están cumpliendo los objetivos o metas. Y lo podemos ver, digamos, del lado derecho, pues esta articulación de actividades, ¿no? Una identificación de necesidades, un análisis y alcances del plan o del proyecto, sus especificaciones, su implementación y finalmente su evaluación. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De una matriz muy básica en la cual ponemos un listado del lado derecho, un listado de recursos tecnológicos, una segunda columna donde hacemos un inventario o un diagnóstico de la situación actual respecto a ese recurso tecnológico en mi institución educativa. Y en la tercera columna, en la de la derecha, tenemos la meta. Por ejemplo, una institución educativa pues puede tener como recurso tecnológico principal pues una computadora. Esa computadora, digamos, al hacer el inventario en mi institución tenemos 100 computadoras en buen estado. Pero, dada la expansión de la matrícula o las nuevas actividades que se desarrollan, pues yo necesito tener 120 computadoras en buen estado y por lo tanto mi meta pues es ese indicador. Y lo mismo lo podemos replicar para el software, el internet, una red de intranet, plataformas de aprendizaje virtual, recursos de aprendizaje en línea, capacitación del personal en uso de la tecnología y los procedimientos o políticas que van a normar el uso de esa tecnología. Y bueno, podemos ver aquí casos concretos de cada recurso. Es importante, digamos, o algunas recomendaciones para llevar a cabo esta matriz de evaluación, pues primero asegurarse que todos los datos son verídicos, son precisos y están actualizados. Segunda recomendación, ya lo mencioné, involucrar a todas las partes interesadas y que son clave para este proceso de evaluación, como lo son estudiantes, profesores, administradores y personal técnico de tecnologías de la información, si es que cuenta la institución con ello. También es muy importante ser específico en las evaluaciones.
Es decir, en lugar de decir el personal está capacitado en el uso de la tecnología, pues decir que el personal está capacitado en el uso de tal plataforma de aprendizaje virtual o de tal software educativo. Es decir, debe de ser muy específico y concreto. Otra recomendación es pues emplear esta matriz para identificar áreas donde se necesiten mejoras. Es decir, si yo estoy identificando áreas donde no requiero o no es relevante, pues no es significativo incorporarlo. También es importante desarrollar el plan para abordar estas áreas donde se necesitan mejoras y, como ya mencioné, pues llevar a cabo la implementación y la evaluación de la eficacia de ese plan. Una tercera actividad va en función del análisis de las brechas entre las necesidades y los recursos disponibles, ¿no? Ya vimos ahorita dos fases, la detección de necesidades por un lado y por otro el inventario de los recursos de los que dispone la institución. Entonces, la tercera actividad es analizar la brecha que hay entre una necesidad y los recursos que podrían o deberían satisfacer esa necesidad. Tenemos entonces esta pregunta, digamos, detonante, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades tecnológicas de la institución educativa? Y bueno, estas necesidades, ya dijimos, varían según el nivel educativo, el tamaño de la institución, el área geográfica, el contexto cultural. Respecto a los recursos tecnológicos disponibles, nuestra pregunta central sería, bueno, ¿cuáles son los recursos tecnológicos disponibles para la institución educativa? Pues estos pueden ser, por ejemplo, computadoras, software, internet, infraestructura, personal capacitado, todo esto pues vinculado con el uso de determinada tecnología. Y nuestra tercera pregunta, que es, digamos, la pregunta eje de esta fase de análisis de brechas, pues es, ¿cuáles son las brechas entre las necesidades tecnológicas y los recursos tecnológicos disponibles? Y estas brechas pueden ser de diversos tipos. Por ejemplo, brechas de acceso, brechas de capacitación, brechas de infraestructura, principalmente. Y esto nos lleva a, digamos, a plantear de manera muy concreta las brechas y cómo a partir de los planes vamos a abordarlas y vamos a buscar reducir ese espacio entre necesidades y recursos. Y estos planes pueden incluir una serie de acciones, por ejemplo, proporcionar acceso a la tecnología a la cual los estudiantes no tienen oportunidad. Segundo, capacitar al personal en el uso de tecnología. 3, actualizar la infraestructura tecnológica de la institución. Y 4, desarrollar políticas y procedimientos para el uso de la tecnología en el entorno educativo. Ahora bien, podríamos, digamos, acotar este análisis del proceso de gestión de cambio tecnológico a partir de preguntarnos, bueno, ¿y cómo es que se formulan esas estrategias para gestionar el cambio tecnológico en la institución educativa? Bueno, pues también hay una serie de fases muy específicas. Primero, la selección de tecnologías que consideramos adecuadas para nuestro contexto educativo. Y bueno, considerando que es un proceso complejo, la educación, y por lo tanto, pues el impacto de la tecnología debe de tomar en cuenta, perdón, una serie de factores. Primero, los objetivos del aprendizaje. Segundo, las necesidades de los estudiantes. La primera, en el caso de los objetivos, preguntarnos qué queremos que aprendan los estudiantes y qué habilidades queremos que desarrollen. Respecto a la segunda es qué dispositivos, qué software, qué plataforma tienen ya los estudiantes y también cuáles son los estilos más aceptados por o mejor dicho, los estilos más favorables para el aprendizaje. Otro factor es, pues, los recursos disponibles. ¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta la institución? ¿Cuáles son los recursos materiales, humanos e intelectuales disponibles en la escuela? También es importante considerar el contexto educativo, es decir, cuál es el ambiente del aprendizaje. ¿Realmente la tecnología va a abonar a ese proceso? También preguntarnos cuáles son las necesidades de los profesores para hacer un uso correcto. Y bueno,
A partir de estos factores y estas preguntas orientadoras, podemos entonces seleccionar tecnologías adecuadas, considerando los objetivos, las necesidades, los recursos y el contexto. Esto, digamos, son insumos importantes para la planificación y por lo tanto amplía el potencial de la tecnología a emplearse como una herramienta pues poderosa que pueda apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, no vamos a entrar a revisar cada una de estas herramientas o plataformas, ¿no? Pero en este, digamos, gráfico podemos observar que pues hay diversos tipos de herramientas digitales en Internet, algunas gratis, algunas libres, algunas de pago, pero con diversos fines. Por ejemplo, podemos mencionar que del lado izquierdo están aquellas plataformas de creación de contenido para hacer mucho más interactiva una clase, una sesión. También tenemos aquellas que favorecen o generan nuevos canales de comunicación y creación de comunidad. Tenemos en la parte central aquellas plataformas de evaluación y gamificación. También tenemos aquellas que permiten hacer un tipo de programación de software de manera, digamos, educativa. También tenemos aquellas plataformas que permiten organizar ideas y pizarrones en tiempo real y de manera compartida. También tenemos aquellas que están ubicadas del lado derecho que permiten acceder a contenido educativo relevante. Y en la parte inferior tenemos aplicaciones orientadas a la gestión de contenido, que es muy bueno para llevar un control de clases, de alumnos, de programas de estudio. Y en la base inferior tenemos herramientas y recursos de diversos tipos, ¿no? Algunas son plantillas, gestión de archivos, recursos multimedia, cuestiones de seguridad, entre otras. Y bueno, con base en esa identificación de herramientas, es importante que un profesor, un administrador, un técnico tenga la capacidad de identificar cuáles son las necesidades que se van a satisfacer a partir del empleo de cierta aplicación. Y aquí, por ejemplo, Lorin Anderson, David Cradworth y Benjamin Bloom eh, nos brindan esta, digamos, esta renovada taxonomía de Bloom para la era digital, en la cual podemos identificar aquellas plataformas o herramientas digitales que nos permiten, por un lado, recordar términos, conceptos, datos y hechos sin necesidad de entenderlos, aquellas que nos permiten comprender, es decir, construir significado a partir de mensajes, incluyendo comunicación oral, escrita o gráfica. Y también aquellas que se van orientadas a la aplicación, es decir, resolver problemas mediante la aplicación del conocimiento en nuevos contextos. También aquellas que están orientadas a analizar o descomponer la información en partes y entender cómo se relacionan entre sí. Aquellas aplicaciones que están enfocadas en la evaluación, es decir, cómo se justifica, se presenta y se defienden opiniones sobre juicios a partir de información determinada. Y finalmente, aquellas que permiten crear conocimiento a partir de habilidades adquiridas, ¿no? Entonces podemos observar procesos cognitivos de orden inferior del lado izquierdo y del 4 hacia el 6, procesos cognitivos de orden superior. Y hay una serie de plataformas o herramientas digitales asociadas y que son muy útiles. Ahora bien, una segunda actividad, digamos, dentro de esta formulación de estrategias está pues la planificación de la implementación del cambio tecnológico y que va asociado un poco con lo que veíamos previamente, ¿no? Identificar un problema o necesidad, número uno. Número dos, investigar cuáles son las opciones disponibles. Es decir, por ejemplo, del lado derecho podemos ver pues, que existen herramientas de evaluación online, sistemas de gestión de aprendizaje, herramientas multimedia, aplicaciones educativas de aprendizaje móvil, software de aprendizaje adaptativo, herramientas para trivias o exámenes o quizzes online, también análisis de datos y análisis de aprendizaje,
cursos en línea, a las aulas virtuales, plataformas de colaboración y comunicación y tecnologías, digamos, aumentativas y asistenciales, ¿no? Entonces, dependiendo del problema o la necesidad, nosotros podemos recurrir a un tipo de herramienta tecnológica educativa. Y dependiendo de ello, vamos a desarrollar entonces un plan de implementación que debe de considerar recursos financieros, humanos y técnicos, un cronograma de implementación, un plan de capacitación para profesores o incluso para estudiantes y el plan de evaluación. Y bueno, posteriormente tenemos la implementación del plan, que es ya propiamente la puesta en marcha y la aplicación de la herramienta, y que subsecuentemente debe de ser sujeto a una evaluación. Y que como vemos del lado derecho, a través de una matriz de evaluación, podemos nosotros establecer una serie de criterios, por un lado, y por otro lado, una serie de valores, ¿no? Que nos puedan decir si el empleo de cierta herramienta tecnológica en cierta actividad, pues ha sido excelente, bueno, regular o deficiente. Asimismo, como la tecnología ha tenido impacto en el contenido pedagógico, en el contenido tecnológico, etcétera, ¿no? Y cada una de estas, digamos, cruces entre criterios y valores debe de tener una breve descripción, como si fuera una rúbrica. Y bueno, pasando a otro tema en este sentido, es la identificación de actores involucrados y los roles que juegan en el proceso de cambio tecnológico. En primera instancia, identificamos a los administradores. En este caso, pues son los principales responsables de planificar, de implementar y de evaluar el cambio tecnológico. Y deben de garantizar que ese proceso de cambio esté alineado con los objetivos de la institución y de que se lleve de manera efectiva. El segundo actor relevante, pues son los profesores. En este caso, son los responsables de emplear, de aplicar la tecnología en el aula y que pues se vea reflejado en la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, deben de estar capacitados para usar la tecnología de manera adecuada y también deben de tener la capacidad de adecuar o ajustar sus prácticas de enseñanza a las nuevas dinámicas o elementos que brinda la tecnología. Tercer actor, los estudiantes, que al final de cuentas son los usuarios finales de la tecnología en una institución educativa y deben estar motivados para tener habilidades necesarias para usarla de manera efectiva. Y finalmente también tenemos pues a los padres de familia que deben de apoyar en este sentido a los alumnos, a sus hijos, en pues contar con algún dispositivo, acceso a internet o incluso asistirlo para, digamos, en algún momento operarla de manera remota, es decir, fuera de la institución educativa. Y el personal de apoyo también pues es un actor crítico dentro de las instituciones educativas y que pueden ser normalmente personal de apoyo, bibliotecarios o técnicos especializados en tecnologías de la información que pueden, digamos, brindar asistencia en todo momento a los actores previos, administradores, profesores, estudiantes, incluso padres de familia. Y a partir de esta identificación de actores, pues nos preguntamos cómo se gestiona el cambio tecnológico en una institución educativa o cuáles son los elementos a considerar. Primero, ya lo habíamos referido de manera muy general, la necesidad de comunicar de manera efectiva y de promover un consenso entre las partes involucradas dentro de una institución educativa. Esta comunicación efectiva permite que todos los involucrados pues asuman su compromiso y comprendan los objetivos y el plan de cambio tecnológico. Esto pues permitirá evitar malos entendidos o conflictos o resistencias al cambio. También la creación de consenso es relevante porque permite, como ya mencioné, fomentar este compromiso y por lo tanto se amplían las posibilidades de éxito en el proceso de cambio tecnológico. Otro elemento, digamos, o una serie de consejos que se pueden tomar en consideración para comunicar de manera efectiva y crear un consenso dentro de una institución, pues es ser claro y conciso.
generar un lenguaje sencillo, fácil de entender, generar dinámicas de comunicación abiertas y honestas que expliquen las razones del cambio, también escuchar preocupaciones de otros actores y tomarlos en consideración para actualizar o promover alguna iniciativa. Y finalmente, pues ser paciente, ¿no? y comprensivo respecto al proceso. Número 2, la capacitación y formación del personal docente y administrativo. En este sentido, esta actividad es fundamental por varias razones. Primero, garantiza que la adopción de la tecnología sea efectiva. Segundo, permite mejorar la calidad de la educación porque se saca el mayor provecho al recurso tecnológico y normalmente pues esto tiene un impacto positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También permite reducir costos derivado o mejor dicho, para evitar un mal uso de la tecnología y por lo tanto genere costos de mantenimiento o de reparación. Número 4, mejorar la comunicación y la colaboración, es decir, que haya una retroalimentación activa, efectiva, respecto, o mejor dicho, de parte de los docentes y los administrativos, aquellos que gestionan el proceso de cambio tecnológico. Y finalmente, pues también esta capacitación permite preparar a los estudiantes para el futuro, es decir, darles una serie de pautas de cómo pueden ellos hacer uso de los recursos tecnológicos. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, ofrecer cursos y talleres sobre el uso de estas tecnologías a los docentes y cómo los pueden ellos incorporar al proceso de enseñanza-aprendizaje. También se pueden ofrecer oportunidades para que los docentes y administradores experimenten con esas nuevas tecnologías previo a su implementación formal. También, pues, crear programas de mentoría, de seguimiento, que permitan, digamos, a aquellos que ya son experimentados en el manejo de estas tecnologías, pues apoyen a aquellos que apenas están incorporándose a este proceso. También, pues, crear foros en línea o una comunidad digital para poder resolver dudas, comentarios, recibir sugerencias, hacer una gestión del conocimiento respecto al proceso. Y finalmente, crear incentivos para que los docentes y administrativos adopten estas tecnologías. Y bueno, esto va muy asociado también con el fomento a la participación y compromiso de la comunidad educativa. Podemos mencionar el empleo de consultas públicas, talleres, encuestas, grupos de enfoque o comunicaciones a padres de familia. Y bueno, finalmente el monitoreo y la evaluación del proceso de cambio que está fundamentalmente basado en la definición de indicadores. Indicadores clave de rendimiento o en términos técnicos los KPI, y que permiten hacer evaluaciones periódicas del proceso de cambio tecnológico de manera pues sistemática y repetitiva, permanente. También esto fija una base para documentar el proceso de cambio tecnológico. Y podemos observar del lado derecho un ejemplo, ¿no? Una variable sería las TIC en los procesos pedagógicos. Tenemos 3 dimensiones: nivel educativo, capacitaciones y nivel de conocimientos sobre las TIC. Cada dimensión tendrá sus indicadores. Por ejemplo, nivel educativo, pues el nivel competitivo, implementación, cuántos docentes son profesionales, docentes en otro nivel educativo, docentes de posgrado. Capacitaciones. Capacitaciones por semestre y de manera anual, por área y grado, por perfiles, cuántos seminarios de TICS se han implementado o promovido y cuántas capacitaciones de acuerdo pues a la edad de la población de la comunidad educativa. Y bueno, estos son algunos ejemplos que permiten llevar este monitoreo y evaluación permanente del proceso de gestión del cambio tecnológico. ¿Y cuál es el propósito? Pues garantizar que siempre el cambio tecnológico esté alineado con los objetivos estratégicos de la institución educativa y que haya, digamos, claridad respecto a cómo el cambio tecnológico responde a las necesidades de los estudiantes, los docentes y los administradores. La estrategia, digamos que este monitoreo y evaluación permite también validar si la estrategia de cambio tecnológico es realista y alcanzable,
si la estrategia es flexible y se puede adaptar a los cambios del entorno. Respecto a la implementación, pues permite conocer si se implementó el proceso de manera efectiva, si el cambio tecnológico fue, digamos, tuvo impacto o permeó en toda la comunidad educativa, estudiantes, docentes o administradores, o también saber si el cambio tecnológico tuvo un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. Y la evaluación propiamente, ¿cómo impactó el cambio tecnológico? ¿Tuvo el impacto deseado? ¿Fue rentable? ¿Es sostenible en el tiempo? Y bueno, podemos verlo de este lado, en esta matriz del lado derecho, pues un ejemplo, ¿no? Una matriz de integración de tecnología a partir de la definición de niveles de integración de tecnología en la parte superior y del lado izquierdo, pues las características de los ambientes de aprendizaje. Y nosotros podemos ir determinando, pues, digamos, en cada cruce, si es que se cumple o no esa integración de la tecnología. También, este monitoreo y evaluación, pues, brinda insumos para comprender o conocer o saber si se aprendió algo durante el proceso de cambio tecnológico, hubo lecciones que se pueden aprender, hubo buenas prácticas, cómo se utiliza ese proceso, ese conocimiento para futuros procesos, en fin. A manera de conclusión, podemos entonces señalar que la gestión del cambio tecnológico en una institución educativa, pues es invariablemente un proceso complejo, pero es fundamental cada día, digamos, en la actualidad y en el futuro próximo, porque es la manera en la cual la institución puede potenciar la calidad y la eficiencia de la educación a partir del empleo de la tecnología. Por lo tanto, es pues básico partir de un diagnóstico para conocer las necesidades tecnológicas o alguna problemática, diseñar estrategias adecuadas y gestionar el cambio de manera integral para que se puedan superar los desafíos que surjan en el camino. Entonces, solo es a través de una gestión efectiva del cambio tecnológico que se puede aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la tecnología en el campo educativo. Una segunda conclusión podemos plantearla en términos de que la comunicación efectiva, la capacitación y la participación de todos los actores de la comunidad educativa, pues son clave para la gestión del cambio tecnológico. Por lo tanto, la generación de un consenso, de un compromiso, brindar información adecuada, capacitar y formar al personal docente y administrativo, pues permite una participación activa de los involucrados. Entonces, el enfoque de este proceso debe de ser participativo y colaborativo para que tenga éxito en la institución educativa. Y tercera conclusión, la gestión del cambio tecnológico pues no nada más trata de implementar nuevas herramientas, sino también comprender y desarrollar maneras de adaptarse a las necesidades y los desafíos que van a surgir invariablemente. Entonces, es a partir de esta serie de actividades que una institución puede estar preparado para enfrentar las resistencias al cambio, solucionar problemáticas o aprender de los errores que surjan en el camino. Así, la mejora continua y el aprendizaje constante, digamos, dos variables de un proceso de gestión del conocimiento dentro de una institución, pues son esenciales para que esta gestión sea exitosa en el marco del cambio tecnológico. Entonces, el día de hoy hemos visto de manera general cómo es que se puede llevar a cabo este proceso de gestión de cambio tecnológico en una institución educativa, abordando sus fases, las actividades, también algunas recomendaciones, y bueno, fijan la base para lo que vamos a ver en nuestra próxima sesión, la cual será la número 4 y será relativa a la evaluación del impacto del cambio tecnológico en la educación, es decir, cómo podemos nosotros valorar o medir qué efectos tuvo un cambio tecnológico dentro de una institución o en general dentro del sector educativo. Bueno, a partir de esto, entonces, damos por concluida esta tercera sesión de la asignatura de Política y Gestión del Cambio Tecnológico con un enfoque educativo. Esto en el marco de la maestría en educación. Espero verlos pronto. Hasta luego.